información muy valiosa para soportar la presentación con cifras que han sido producto de 10 años de trabajo y de manejo de información en los aprovechamientos forestales que se han realizado en las plantaciones de Monterrey Forestal en Zambrano. A esto pues se le adicionó algo que se viene haciendo de las plantaciones que yo ya les mencioné en Zapayán, específicamente en la finca La Gloria, en donde ahora se tiene un proyecto forestal muy ambicioso que se realiza con la fábrica de lápices Faber-Castell, que creo que ese es uno de los aspectos motivadores de estas situaciones actuales de la actividad reforestadora en el país, en donde ya digamos la producción mundial de lápices Faber-Castell va a ser realizada en su totalidad con madera de melina arbórea. Un aspecto interesante, se tienen actualmente unas 3.000 hectáreas reforestadas, el proyecto es llegar a unas 20.000 hectáreas y esto está generando un boom interesante en la costa atlántica, en donde esperamos que continúe en forma exitosa como hasta ahora ha sido. El tema entonces hace referencia a lo que ha sido el aprovechamiento de plantaciones forestales en la región del Caribe. Pues empezamos con lo que tradicionalmente hemos utilizado y lo que había mencionado. Aquí aparece un aspecto interesante y es de dónde sale el término rastra que tradicionalmente utilizamos en Antioquia, en donde la rastra, que es una piedra de 8 por 10 pulgadas de sección transversal, se reacciona en dos de 4 por 8 y esta es lo que alcanza a arrastrar el burro, entonces son 3 metros de largo, y entonces esto fue lo que generó la estandarización de la dimensión comercial que utilizamos en Antioquia, que es la rastra. Sigamos. Voy a presentar más, la presentación va a ser más gráfica que en texto, por cuanto vamos a ver todo lo que incluye el proceso de aprovechamiento de una plantación. Esta plantación, entonces, se inicia con el aprovechamiento de una plantación, se inicia con el marcado de los árboles que deben ser objeto de apeo. Viene una cuadrilla inicial que hace el marcado de los árboles y posteriormente llega el responsable de la corta de los árboles con su cuadrilla y empieza con el despeje del fuste, de las lianas, bejucos y todo lo que pueda representar peligro para la operación de apeo. Esta organización, desde el punto de vista administrativo en Monterrey Forestal, está compuesta por dos actividades: la organización de la logística, que hace referencia a la consecución de los certificados de movilización de madera, o sea, lo que es los salvoconductos, y la organización del equipo responsable del suministro de alimentos a las cuadrillas de trabajo. Normalmente, este trabajo de aprovechamiento se realiza por contrato de obra. Entonces, se contrata una cuadrilla compuesta por el aserrador y 2 auxiliares. Se van 20 o 10, 12 cuadrillas dependiendo del volumen de madera que se va a aprovechar, y la empresa suministra, digamos, todo lo que es la alimentación para ese personal. Entonces va también un grupo, digamos, de encargados de todos el suministro y preparación de los alimentos para las cuadrillas. La preparación del apeo del árbol entonces comprende la marcación de los árboles a tumbar y eliminación de bejucos y malezas alrededor de los árboles. Sigamos. Aquí entonces empieza ya el apeo. Aquí está el operador de la motosierra haciendo la labor de apeo. Observen lo cerca que está
el corte de la superficie, o sea, del suelo, o sea, tratando de obtener el mayor volumen maderable del fuste. Y luego viene la operación. Esta persona con esta vara es la que está encargada de darle longitud a las piezas para el corte de las trozas. Y aquí ya digamos cuando se hace una operación en donde se tumban simultáneamente varios árboles y posteriormente viene la cuadrilla, derrama y trocea los árboles. Sigamos. Troceo, pues ya normalmente, ya digamos, se hace el troceo del árbol. Este troceo depende del uso que se le vaya a dar a la madera. Para el caso específico de la planta de astillado, que es la planta de tableros aglomerados de la empresa, la longitud estándar es de 2,50 metros. Las trozas para tablero contrachapado deben tener un diámetro mínimo de 18 centímetros y se cortan en longitudes de 1,40 y 2,70. ¿Qué razón tienen estas medidas? 18 centímetros de diámetro para tablero contrachapado, o sea, para la producción de chapa para triples. Es importante mirar cómo cuando en los años 70, 60, las desenrolladoras para triples que existían en el mercado mundial no permitían diámetros mínimos por debajo de 35, 40 centímetros. ¿Por qué? Porque en el proceso de desenrollado pues se genera un fenómeno de cizalladura y la chapa se desgarra porque queda con un radio, pues el diámetro es muy pequeño y la curvatura es muy grande. Ahora ya es posible desenrollar trozas de 18 centímetros de diámetro. Estas dos longitudes tienen su explicación en, primero, 2,70 es la longitud que tiene una chapa para hacer triples. Entonces tiene una longitud de las trozas, si se necesita para obtener la chapa externa, o sea, la chapa decorativa del triples. Y 1,40 son las chapas de menor calidad que se utiliza para los centros del triples. Entonces esa es la razón de ser de estas dos longitudes. Las trozas para cerrillo, que ya estamos procesando, digamos, en Colombia, madera de un diámetro mínimo de 10 centímetros y algunos ya han llegado hasta 8 centímetros de diámetro para obtener un 2x4 o 2x2 de madera cerrada. Y normalmente se está cortando a longitudes de 3 metros. Pero ya les decía anteriormente que el mercado está recibiendo ya piezas de 2,50, de 2 metros, de 1,50. Sigamos. Este es el arrume, digamos, aquí está la cuadrilla compuesta por 3 personas. Al final del día la cuadrilla pues organiza sus esteros o sus lotes de madera y están a la espera de la persona, del supervisor de la empresa, que les hace la adjudicación de esta madera para hacerles el pago de acuerdo a la cantidad de madera que aprovechan por día. Este aspecto lo quise hacer resaltar porque, siendo una madera muy joven, la melina, pues vemos que el porcentaje de madera de duramen, que es, digamos, la parte buena de la madera, es bastante significativo en relación con el diámetro total de la pieza. Entonces vemos que a pesar del rápido crecimiento, tiene un porcentaje de formación de duramen que hace que la madera sea de buena calidad. Un aspecto que mencionábamos en la conferencia anterior es que una de las ventajas de la madera de plantaciones es que se procesa o se cortan piezas de dimensiones menores que permiten el trabajo manual. Vemos que aquí la zorra, esta, se está, digamos, manejando con trabajo manual, o sea que la madera se toma del suelo y se transporta manualmente para formar la carga que lleva el tractor. Esto es importante también ver que el tractor también entra directamente a la plantación y se facilita
mucho el trabajo. En este caso, entonces, lo que son los costos operativos de transporte menor son muy favorables en el caso de este tipo de plantaciones. Transporte menor, entonces aquí vemos el tractor, inclusive este aprovecha doblemente sus posibilidades. Aquí en la parte delantera lleva una parte de madera, en la parte de atrás lleva también su zorra. Entonces, y aquí, como también transporta orillos y transporta otro material que le sirve, en este caso, para la producción de astillas. Caso típico, ya digamos, en plantaciones en donde la topografía es plana y la construcción de vías de ingreso a la plantación se facilita, pues la tractomula prácticamente puede entrar directamente a la plantación y en este caso se elimina prácticamente todo lo que es transporte menor, o la distancia de transporte menor se hace mínimo. Entonces vemos cómo la tractomula puede ingresar directamente a la plantación para el cargue de la madera. Sigamos. Ya acá el proceso de descargue, también toda la operación, como vemos, es manual y en este caso todo lo que es costo de construcción de vías se disminuye considerablemente. Aquí vemos ya lo que es el patio o el centro de acopio final o intermedio. En este caso está un centro de acopio a la orilla de una ciénaga o de un lago, donde la madera es luego transportada, embalsada por esto para llevarla al río Magdalena, y el río Magdalena se lleva a Barranquilla. Y acá pues es un centro intermedio en donde llega la tractomula y carga la madera para su uso final. Algunas veces ya, digamos, en entresacas se han obtenido trozas de diámetro aserrable, y este aserrillo se hace utilizando motosierra, en donde ven pues que son piezas bastante rectas, es una motosierrista bastante avesado, pero que también entonces vemos que ya con madera de aserrillo estamos obteniendo piezas aserrables. Aquí entramos ya, digamos, a mostrar las cifras con las cuales se maneja, digamos, la actividad económica de madera aprovechada en plantaciones, y en este caso la mayoría producto de las entresacas. Entonces tenemos la actividad, la unidad que se utiliza para la comercialización, y tenemos el valor que se paga en pesos colombianos. El inventario y la marcación de los árboles a tumbar se paga a razón de unos 5.000 pesos por tonelada. En la logística, salvoconducto, el grupo responsable, todo lo que cuesta la operación de logística que habíamos mencionado, por este concepto se le carga a la actividad de aprovechamiento 3.500 pesos por tonelada. Apeo y troceo del árbol, o sea, la cuadrilla de motosierrista y los dos asistentes, tienen un costo de 16.000 pesos por tonelada. El apilado en la plantación, o sea, el apilado antes del transporte menor, tiene un costo de 2.500 pesos por tonelada. El desembosque, se le denomina desembosque a la operación de transporte menor, o sea, el transporte de la madera desde el árbol, desde que se trocea y se lleva en el tractor y con la zorra hacia el sitio de transporte mayor, o sea, en donde ya lo carga la tractomula o se despacha en el río hasta Barranquilla, 20.000 pesos por tonelada. Carga el camión, 5.000 pesos por tonelada. Transporte mayor a planta industrial, en este caso el transporte mayor es directamente proporcional a la capacidad de carga del vehículo,
y a la longitud de transporte. En este caso, la longitud de transporte está en Barranquilla desde el sitio en donde se inicia el transporte mayor es de aproximadamente 125 a 130 kilómetros. Esto tiene un costo que fluctúa entre 60.000 y 70.000 pesos por tonelada. Aquí hay un aspecto que es muy importante y que determina mucho el peso del costo del transporte mayor en todo el proceso. Aquí se procura, digamos, establecer contacto en los sitios donde sea posible que este transporte corresponda a carga de compensación, y en ese caso pues entonces se puede obtener un precio más favorable que si no es carga de compensación. Por seguridad social, para este caso se carga un valor de 6.000 pesos por tonelada. De todas maneras, en este caso pues hay que aceptar que en el negocio de la forestal y en el negocio de la madera, en la mayoría de los casos, el costo de seguridad social no se tiene en cuenta, no se paga, pero acá es absolutamente indispensable porque esta es una plantación certificada y en el proceso de verificación de la certificación pues es necesario considerar todo lo que es el cumplimiento de la legislación laboral en torno a estas actividades. Y por administración se cargan 7.000 pesos por tonelada, para un total de 125 a 135.000 pesos por tonelada. Aquí quiero agregar, voy a presentar una cifra que es muy importante para buscar las equivalencias de las unidades de medida con que se comercializa la madera en Colombia. Esto se ha generado problemas porque muchas veces, por ejemplo, cuando uno habla en la costa atlántica de unidades de medición de la madera, pues todo lo tiene que expresar en pies tablares, y los campesinos en la costa atlántica manejan muy bien esa unidad de medición, pero cuando uno les habla de metros cúbicos no tienen pues esa capacidad o costumbre de transformar madera de pies tablares a su equivalente en metros cúbicos. En la zona de Antioquia y específicamente en la zona de Urabá se utiliza mucho la unidad de medida de la rastra, en donde la rastra es la pieza de madera de 8 pulgadas por 10 pulgadas de sección transversal y 3 metros de largo, para el caso de la madera para muebles, para ebanistería. Y cuando existía el abarco, pues la rastra de abarco, que era una pieza de 4 metros, pues la rastra ya era de 64 pulgadas cuadradas de sección transversal. Entonces aquí tenemos la unidad de sus equivalencias. En la rastra tenemos 10 pulgadas de ancho, 8 pulgadas de espesor, 3 metros de longitud. Una rastra tiene 0.1540 metros cúbicos, o sea que 6,45 rastras equivalen a 1 metro cúbico de madera cerrada. El pie tablar pues es una pieza de 12 pulgadas por 1 pulgada de espesor por 12 pulgadas de longitud, y 424 pies tablares equivalen a 1 metro cúbico de madera. Acá es importante tener en cuenta esta medida del pie tablar porque en el mercado norteamericano es la unidad de medida de los negocios en madera cerrada. La pulgada cuadrada es una derivación de este pie tablar, se utiliza mucho en el viejo Caldas y en la zona del Valle del Cauca, que es una pieza de 1 pulgada de ancho por 1 pulgada de espesor por 3 metros de longitud, 516 pulgadas equivalen a 1 metro cúbico de madera cerrada. Finalmente tenemos la pieza bogotana, que es una pieza de madera de 10 centímetros
por 10 centímetros por 3 metros de longitud, 33 piezas bogotanas equivalen a 1 metro cúbico de madera. Entonces, al hablar de comercialización es muy importante manejar estas cifras, porque cuando uno va a hacer, digamos, una encuesta de mercados o va a comprar madera, pues dependiendo del sitio, pues usted le vende por pie tablar o le vende por pulgada, y uno tiene que conocer las equivalencias. Como creo que tenemos un poco de tiempo, voy a presentar un video de 5 minutos que muestra, digamos, cómo se organiza la madera de Melina en un sitio denominado Zapayán, Finca La Gloria, y que se transporta esa madera en balsas hasta Barranquilla a la planta de Pizarro. Estos son los paquetes que estamos haciendo, más o menos de unos 80 centímetros de ancho por 1 metro de altura. Tienen cada uno 1 metro y algo más. Este procedimiento dura más o menos, al hacer los 1050 paquetes, unos 2 meses. Luego de que ya esté la madera acumulada, se hace lo que anteriormente vi hasta llegar a Barranquilla. Este tractor la madera hacia el río. A la ciénaga que se hace más. Se hace en tiras
de 50 paquetes se hacen unas balsas. Para que la balsa quede completa son 21 balsas de 50 paquetes, que sería un total de 1050 paquetes. Luego que ellos ponen y aseguran la balsa con cabulla, todo esto se hace con cabulla. La ponen y la amarran una tira con otra. Y luego, de aquí de esta parte, las envían hacia allá, y allá las van a asegurar. Luego viene un remolcador de pizarra, las toma, las jala y se las lleva por la ciudad hasta el río. ¿Cuánto tiempo dura saliendo la balsa hasta el río Magdalena? Unos 2 días. 2 días. Y del río, desde la salida del río hasta Barranquilla, ¿cuántos días dura la balsa llegar? Otros 2 días. Otros 2 días más.